Jorge, un gusto tenerte acá. Encantadísimo de estar acá con vos, Rubén. ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Bueno, coincide con lo que vos estás diciendo. Hemos vivido más en crisis que lo que tuvimos de bonomía en Argentina, cuando desde 1880 hasta 1930, hasta el 43, estuvimos entre el primero y el séptimo lugar económico del mundo, habiendo sido el primer lugar del mundo en 6 años de todo eso y el segundo lugar en 20 años de todo eso. Después estuvimos entre el tercero, cuarto, quinto lugar del mundo. ¿Estás hablando de distribución del ingreso? Estoy hablando de distribución del ingreso y de la economía. En ese momento, un obrero en Argentina ganaba $100 y en Estados Unidos ganaban $90. ¿En qué año? Año 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, que fue la celebración del centenario de la Argentina y que lo hicimos una fiesta muy fastuosa. ¿Estaba Roca como presidente? ¿Había estado en ese? Estaba Roca como presidente, sí. Algunos lo tratan de asesino, genocida, de todo, pobre Roca. Bueno, pobre Roca, en realidad es tucumano como yo y fue uno de los mejores presidentes que tuvo Argentina. Igual que Alberdi, por 2 tucumanos, veces. todos tucumanos. Igual que Alberdi, los tucumanos eran, en esa época era Tucumán y Córdoba, claro, una sede de las culturas, digamos, nacionales. Claro. Y era lo que se oponía al comercialismo porteño, porque los porteños eran comerciantes y los del interior eran lectores y eran sabios y querían una buena vida. Los porteños querían ganar más cada vez con el interior. Claro. Vos sabés que es interesante, Jorge, porque la gente no tiene tiempo, es lo que yo pienso a veces, de ponerse a leer historia. Pero qué importante es, porque ahí empezamos a comprender por qué estamos como estamos, es decir, qué ha sucedido. Si querés tomar 1853, cuando empieza la Constitución, o querés agarrar el comienzo del siglo XX, o el golpe de Uriburu a Irigoyen, o el golpe del 43 que instala el fascismo en la Argentina, y cuánto daño le hizo el fascismo que después se convierte en populismo y de izquierda y de derecha, pero populismo al fin. Populismo fascista. Qué importante es lo que vos aportás de historia para que la gente entienda todo eso. Imagínate que en Córdoba estuvo la primera universidad del Virreinato del Río de la Plata. La primera universidad de esta parte sur del Virreinato, porque la otra estaba en el Cusco. Pero la primera universidad de esta parte sur del Virreinato estaba en Córdoba. Por lo cual, ya desde la época de los jesuitas, Córdoba, Tucumán y el norte era una parte más leída del Virreinato. En cambio, en Buenos Aires, ¿quiénes fueron los que se asentaron en Buenos Aires? Los comerciantes. Claro. Entonces ellos manejaban la importación y exportación de productos, que era lo que daba plata en ese momento. Entonces hay una diferencia entre lo que fue Buenos Aires y lo que fue el interior del país. Y esa diferencia era cultural más que nada. Por eso la Constitución viene de Alberdi, por eso la jura se hace en Tucumán en 1810, ¿no es cierto? Porque eran ciudades que eran culturalmente las mejores. Y eso ha quedado parcialmente. Después, por supuesto, se homogeneizó todo en esta mezcolanza que hizo el fascismo después que vino, homogeneizó todo, pero lo que había culturalmente ha quedado parcialmente. Buenos Aires sigue siendo un ente que trata de dominar mediante la economía. Y el interior fue, hasta hace unos años, un ente que trataba de salir a la luz mediante la intelectualidad que teníamos. Claro, una vez un historiador como vos vino a esta mesa y me dijo que en realidad, si lo pensábamos bien, el 25 de mayo de 1810 había sido un golpe de Estado de los porteños de Buenos Aires contra el interior. Esa era la concepción que él tenía, duro, ¿no? Pero esa era muy duro. La idea que él tenía. Pero sí, fue un golpe de Estado, pero no contra el interior. Contra el interior se definió después el golpe de Estado, porque después de 1810 y en toda esta anarquía que vino con Rosas y todo lo demás, inclusive del interior hubo varias repúblicas que se escindieron de Buenos Aires y quedó Buenos Aires solo. Y finalmente, mediante la fuerza, Rosas fue tomando todas las repúblicas del interior. Había una república que era Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, por ejemplo. Había otra república que era Mendoza, San Juan, lo que se llama Cuyo. Habían hecho otra república que estaban pegados a Chile. Y bueno, pero Rosas, como porteño, tomó
Bueno. digamos, la guerra y acaudilló y asumió toda la Argentina, dejando la parte de los indios para este lado, ¿no es cierto? Y dejando hasta Chuquisaca para el otro lado. Qué bueno lo que estás diciendo de varias repúblicas dentro del país, porque si uno lee La rebelión de Atlas de Ayn Rand, en definitiva, un grupo de personas harta de estar trabajando, generar riqueza y pagar muchos impuestos a un Estado que distribuye a un montón de gente que no hace nada, dice, bueno, basta. Entonces nosotros lo que hacemos, elijan el peor lugar de este país, el peor, el más inhóspito. Ahí nos vamos a instalar nosotros y establecemos otro país. Y ustedes le dejamos todo, la pampa húmeda, el litoral, fantástico. Nos instalamos ahí y dentro de 5 años vemos cómo está cada uno. Hay un grupo de la Patagonia que pide eso, pero, que nos vayamos claro, todos a la Patagonia. Ahí me hace enseña de que nos quedan 2 minutos, Jorge. Así, en 2 minutos, decime, ¿cómo estás viendo, cómo valorás todo lo que está sucediendo en este momento en el país desde el punto de vista de los políticos y la política? Terrible. Te tengo que decir lo que dijo Emmanuel Macron en el último discurso. Han caído el socialismo, que el socialismo solo le interesaba tener poder, que el socialismo quería que la gente sea más bruta, que el socialismo quería tener ignorantes y no cultos, que el socialismo quería repartir riquezas que no había, que no producía, para gente improductiva. Entonces, todo eso es más o menos el discurso de Emmanuel Macron después que asume nuevamente la presidencia. Y nosotros estamos en esa parte de que fue ahí donde le tiraron un huevazo, creo, ¿no? Sí. Y nosotros estamos en esa parte del país en que todavía no entiende que la única forma de producir riqueza en este país es trabajando. No podemos tener 16 millones de gente improductiva que recibe subsidios de los 6 millones que trabajamos y que aportamos al fisco. Qué bárbaro. Ponerle que somos los 6 millones en blanco, pero después tenés otros 6 millones en negro que trabajan. Pero hay 16 millones que le damos subsidio y además están los otros 12 millones que están empleados del gobierno nacional y provincial que no hacen nada. Entonces, este es un país asimétrico. Totalmente. No tiene ninguna salida si esto no cambia. Ninguna salida. Muchas gracias por haber venido al programa. Por favor. Un gusto conversar contigo. Es un placer, como siempre, estar contigo. Bueno.